8 años de la independencia de nuestro país, es importante repensar de dónde venimos, hacia dónde vamos, sobre todo con el tema económico, porque es un elemento fundamental para la construcción del Estado plurinacional. Estamos en contacto con Juana Jiménez, ella es viceministra de Tesoro y Crédito Público. ¿Cómo está, viceministra? Muy buenos días, bienvenida a la programación de Radio Encuentro. Muy buenos días, Jimena. Qué placer poderme dirigir a nuestra población, a la población de Sucre y a través suyo a todo el país para poder hablar de estos temas importantes que ayer nuestro presidente lo ha mencionado. Ujú. Realmente es un tema importante porque con la constitución del nuevo Estado, podemos decir con la promulgación de la constitución del Estado plurinacional de Bolivia, se plantean lineamientos diferentes a los que plantea en este caso el mercado mundial. Estamos hablando de una economía redistributiva, de una economía comunitaria. Por favor, ¿podría brindarnos estos elementos de la base precisamente de la economía de nuestro país? Claro que sí, y me gustaría pero también iniciar con un aspecto fundamental que me ha parecido importante de nuestro presidente, señalar ese compromiso a toda la población, ¿no? Él cuando asumió el gobierno en noviembre de 2020 tenía claramente establecido un mandato y ese mandato lo ratifica. En su mensaje presidencial nos dice que reafirma con mucha convicción patriótica ese compromiso de seguir trabajando de forma perseverante para un país, una patria con justicia social. Y ese trabajo se refleja en la implementación de medidas de política económica y social coherentes para ese país que se quiere con pilares fundamentales de desarrollo económico que nos permite una sociedad más justa. Entonces, el presidente así lo ha ido señalando y se ve en sus acciones reflejadas en el día a día. Nos ha dado información, en realidad a toda la población, en su mensaje presidencial sobre datos importantes con la sustitución de importaciones, por ejemplo, el incremento de la tasa de crecimiento promedio de la economía, el incremento de la tasa de empleo y la disminución de la tasa de desempleo o la estabilidad de precios a través de una variable importante que es la tasa de inflación. En todas esas variables hay un comportamiento positivo que se ve reflejado en el bolsillo de los bolivianos, porque los bolivianos lo sentimos en el día a día, ¿no? Desde el momento que pagamos nuestro pasaje del transporte público o los que tienen la posibilidad y la fortuna de tener transporte privado, lo ven reflejado en su consumo y lo que pagan en el precio de la gasolina. Los que vamos al mercado y vemos que los precios se mantienen relativamente estables. Hay incrementos estacionales, obviamente, de algunos productos, pero también que van disminuyendo en otras épocas, o como ha sido, por ejemplo, con el precio del pollo, que ha tenido un incremento acelerado, pero que también, y eso explicado por la gripe aviar, pero que también se han ido asumiendo las medidas para que eso se reduzca y así sucesivamente, ¿no? En la canasta familiar se ve ese reflejo y en los mercados se ve en los lugares de abastecimiento o en los lugares de producción o en los lugares de servicios que hay mayor demanda, que hay mayores, que se van reactivando la economía y por lo tanto también le da al inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande, las oportunidades de decidir, de tomar decisiones sobre sus inversiones, ampliar sus actividades y acceder a nuevos financiamientos, por ejemplo. Y eso es un buen reflejo de que la economía se ha ido recuperando y estamos en este camino trazado de un país con una justicia social mejor, pese también a los problemas internacionales que ha habido y también internos, ¿no? Que hemos atravesado, por ejemplo, a finales de entre octubre y noviembre, cuando posiciones políticas muy radicales hacen que esa continuidad se vea interrumpida y que más bien desfavorecen y perjudican a las mayorías de la población. Ujú. Ya el presidente ha dado los detalles a propósito de estos indicadores. Somos el país con los índices de inflación más bajos en Latinoamérica. Estamos también con los índices de inflación pues en un posicionamiento muy destacado a nivel mundial, además que estamos avanzando también en el tema de la industrialización. Pero hay serias observaciones a propósito de el análisis que hace en este caso la oposición, ¿no? Apunta a que
Bolivia estaría ingresando a una etapa de endeudamiento muy grande. Apunta a que además los indicadores económicos mostrarían que no tenemos estas reservas económicas como antes, que se habrían gastado las reservas. ¿Cómo estamos en estos dos elementos, viceministra? Iniciemos con el tema de préstamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad crediticia como país y cuál es el porcentaje en el cual hoy estamos pues accediendo a estos préstamos? En relación a la capacidad crediticia, viendo un ejemplo personal, una persona cuando va al banco y no puede demostrar su capacidad de poder asumir esa obligación y pagar en un tiempo esas obligaciones, ¿qué es lo que hace el banco? Le va a decir, o la institución financiera a la que esté accediendo, que no se le puede prestar, que no es sujeto de crédito. Ujú. En cambio, en nuestro país tenemos esa posibilidad de continuar accediendo al financiamiento externo. De hecho, hace un tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha hecho un desembolso en relación a un crédito que fue aprobado hace algunos meses. Está en la Asamblea Plurinacional un crédito vinculado a una reposición de fondos relacionados con el COVID y el gobierno de Japón ha tenido toda la predisposición para prestar y así otros organismos internacionales como CAF, Banco Mundial, con los cuales se sigue coordinando estos accesos a este financiamiento. Entonces, si hay organismos multilaterales y países que le quieren seguir prestando a nuestro país, entonces somos sujetos de capacidad de pago. Entonces, eso es primero un hecho irrefutable de que al país le continúan prestándose. Ahora, los niveles de endeudamiento son sostenibles, son estables, el país puede seguir accediendo a este financiamiento y lo va a seguir haciendo en la medida que nuestros indicadores nos sigan mostrando que tenemos esta capacidad de endeudamiento. Ujú. ¿Cuál es bueno, esa es la consulta que también le hacía viceministra, porque de repente dicen, em, estamos accediendo a más créditos de los que podemos pagar, ¿no? Sin embargo, hasta cuánto podemos endeudarnos en nuestro país? Y me parece muy importante la referencia que hace la viceministra, amigas y amigos. Bolivia actúa como una familia, ¿no? Como una gran familia, que para poder, no sé, invertir, por ejemplo, en un tema productivo, requiere acceder a un préstamo, como lo hace cualquier familia que va al banco y se presta recursos para comprarse el taxi, para poner el puesto de frutas, etcétera, etcétera. En este sentido, creo que es bien importante esto que mencionaba, de que estos créditos te lo dan si tú tienes la capacidad de pago, ¿no? Y Bolivia, ¿hasta cuánto ya accedió de su capacidad de pago? Pero además, estos créditos que se están obteniendo y que además están algunos todavía para aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿a dónde van a ser destinados? ¿Son destinados a gasto corriente? En el sentido de que son presupuestos para pagar salarios o son presupuestos para inversión. El destino del financiamiento externo es fundamentalmente inversión. Pues, es para generar nuevas capacidades productivas o reponer las capacidades o también relacionadas con la salud, ¿no? Por ejemplo, la construcción de hospitales. La instalación de un hospital necesita muchos otros productos vinculados el, um, los equipos, las instalaciones adecuadas, etcétera, que van en el ámbito social, por ejemplo, hay créditos específicos que van a reponer o van a consolidar o generar mejores capacidades dentro del ámbito de salud. Entonces, fundamentalmente le digo como ejemplo, o hay otros créditos vinculados a generar capacidades que repercuten en las capacidades productivas a tener acceso a caminos, o que estos caminos sean de mejores condiciones. Un camino asfaltado, por ejemplo, le va a representar de mucho beneficio a las poblaciones que tienen que transportar sus productos a través de estos caminos. Entonces, van fundamentalmente a la generación de capacidades productivas o la reposición, como le decía, si ya existe un camino y ese camino es ripiado,
y ahora que se asfalte el camino, obviamente es mucho mejor, desde las instalaciones de luces, señalizaciones, etcétera, Ujú. que son de hecho, obviamente, de beneficio para toda la población. Entonces, el destino de estos recursos van fundamentalmente a la inversión pública, a la Ujú. generación de capacidades. Y eso es lo fundamental para nuestro país, que podamos tener cada vez mejores condiciones de comunicación, por ponerle de ejemplo esos dos ámbitos. Perfecto. Y ahora, ya para redondear estos elementos que nos ha planteado, ministra, nos gustaría conocer también cuáles son estos indicadores, pero que además no son solamente datos que presenta el gobierno, porque tenemos entendido que estos datos también pues son corroborados por organismos internacionales sobre la situación económica de nuestro país y también respecto al contexto internacional, que es sumamente adverso, lo vemos constantemente en los países vecinos, hacia dónde se va a dirigir la economía de nuestro país en los próximos años, y es que es necesario conocer este elemento porque ya han advertido desde diversos puntos que no solamente la guerra en Ucrania, sino también otros elementos relacionados al tema de seguridad alimentaria van a impactar nuevamente a estos países, sobre todo de nuestra región. Bolivia ha estado surfeando de alguna manera o esquivando estos golpes económicos, pero es posible que pues en los siguientes años se tenga que asumir otro tipo de políticas económicas en el sentido de fortalecer posiblemente, no de cambiar el direccionamiento porque eso lo tenemos muy claramente establecido a partir de la Constitución, pero ¿hacia dónde se está avanzando? Y Jimena, muy bien que lo menciona, le agradezco por ese comentario que hacen. El tema internacional es fundamental que nuestra población entienda que nuestro país no está aislado. Y no está aislado de esos problemas, embates internacionales, shocks, reconfiguraciones geopolíticas, por ejemplo, con lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, Estados Unidos, ¿no? El movimiento ahí geopolítico de poderes que hay y que tienen efectos, ¿no? Lo hemos vivido en los precios internacionales, tanto de las materias primas, el precio de los combustibles, el precio de los granos, el precio de los fertilizantes, que se han encarecido en algún momento, han llegado a los niveles más altos de la historia. Entonces, frente a eso, nosotros no somos independientes, no estamos aislados. Y esas vulnerabilidades se están yendo reduciendo paulatinamente, y una vez que nos hace fuertes frente a esas vulnerabilidades es que podamos sustituir algunas importaciones que son fundamentales para nuestro país, pero también desplegar otras medidas que nos van a permitir generar nuevos recursos, generar oportunidades de empleo, generar estas capacidades que se requieren, por ejemplo, con la industria del mutum, del hierro, de poder, eso nos va a servir para sustituir la importación del hierro hasta cierta medida, y así paulatinamente se van desplegando otra serie de acciones. Entonces, ¿qué es lo que le espera a nuestro país? Y eso es un común denominador, le repito, hay que aislar esas posiciones políticas que tienen una estrategia más bien de desgaste para el gobierno, que obviamente van a tener opiniones negativas. Frente a eso, le digo, son opiniones políticas, pero lo que nuestra población lo ve reflejado son en hechos concretos y en hechos que se ven en el día a día, de que se ha ido recuperando la economía, se ha ido otorgándole esta estabilidad, y en el futuro eso es lo que se espera, ¿no? Lo que nuestro país ha dicho para el futuro, o diré, nuestro presidente ha dicho para el futuro, es que nuestro rumbo es claro. No solo estamos nuevamente encaminados en la senda del crecimiento económico con justicia social, sino que estamos consolidando los pilares de esta nueva Bolivia industrializada con todos sus sectores económicos fortalecidos, una nueva Bolivia con más y mejores oportunidades para que las niñas, los niños, los jóvenes puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Eso es lo que le espera a nuestro país bajo la conducción del presidente y el despliegue de estas medidas coherentes de política económica y política social. Viceministra, ya para el cierre, para pues también contextualizar más puntualmente a la caserita que nos está escuchando, al taxista que nos está escuchando, ¿qué es una economía con justicia social? Una economía en la que los bolivianos en todos los niveles y todos los tamaños puedan acceder a oportunidades, ¿no? Oportunidades tanto de
empleo, pero también de seguridad, de que su canasta familiar se va a mantener estable, de que sus hijos van a poder tener nuevas oportunidades, mejores capacidades tanto en educación, en acceso a generar nuevos emprendimientos. Y eso es fundamental, esa justicia social que necesita nuestra población, donde intereses políticos y económicos de pequeños grupos no sea más bien la constante o lo que mande en nuestro país, como lo hemos vivido en muchos años, tanto en la era precolonial y también postcolonial. Entonces, eso es fundamental. Un país donde el poder político y el poder económico, cuando tiene justicia social, hace que el país, las grandes mayorías se desarrollen. Ujú. Muchísimas gracias, viceministra, por habernos acompañado. Esperemos que sea la primera de muchas entrevistas, porque es necesario acercar a la población la voz de las autoridades, porque son quienes están llevando adelante hoy el trabajo más importante, por ejemplo, usted en el tema de la economía. Muchísimas gracias. Hasta un próximo contacto. Jimena, muchas gracias y un país unido pienso que puede hacer frente a cualquier situación adversa que se presente y así el país nuestro presidente lo ha repetido, ¿no? Un país unido, vamos a seguir saliendo adelante. Muchas gracias, Jimena. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Agradecemos la gentileza nuevamente de Juana Jiménez, viceministra de Tesoro y Crédito.